de almas ultrajadas, espíritus guerreros cuyas vidas fueron robadas, fueron secuestradas, vidas cuyas metas fueron destrozadas y enterradas. 43 sueños y deseos de igualdad, de cambiar el rostro largo por una nueva realidad, de voces que buscan la verdad, el despido y la casa de quienes el misterio quisieron develar, el sonido de los únicos cuestionantes de su vil autoridad, el silencio de aquellos que reclaman su derecho a reclamar. Pueblo unido, pueblo libre, pueblo unido, pueblo sepultado, solo caminando juntos son un pueblo invencible, imparable y bien fortificado. Pueblo versus tiranía, el nivel seleccionado en la historia de un pueblo en guerra hasta el final, es mi historia real. Sitios por el crimen ya sitiados, héroes valerosos que se vuelven exiliados, niños ya armados, mujeres en planes trabajando, todas y todos en armas ya pensando, asaltantes y ladrones con sus pechos perforados, policías en secreto traficando, extorsionando, muchos militares inocencias quitando, la mierda con la mugre se está mezclando, guardianes de la patria con sus rifles apuntados y su mira objetivo al cerebro para la estadística, ser unido, jóvenes con sueños y ambiciones, señores de la guerra que se vuelven predadores de aquellos libres corazones, presas de esas ocasiones, mujeres en pie de guerra, secuestradas y violadas y la cosa se pone fea, golpeadas y maltratadas por su forma de pensar, peligrosas y al débil quieren ayudar y su machismo cruel quieren enfrentar, de arribar te deben derribar, mentiras y manipulaciones para acabarlos y decir que los culpables nunca fueron encontrados cuando son ustedes quienes el ataque iban comandando. Fue la historia de mujeres y hombres que al miedo y conformismo enfrentaron, guerreros en busca de la paz, la calle con su sangre derramada para tomarla sin más, para dar ejemplo a todos los demás, sin miedo a caer ante la bala fugaz, ante el estallido fatal de su hambre mortal, de su ambición sin igual, víctimas de su guerra cuyo inicio no se pudo avisar, herederos de una sangre de lealtad y valentía, con cantos, armas, artes y poesía, fieros guerreros con enorme empatía, para hacer del sermón controlador la voz de la herejía, aquellos que pelean día a día aunque mañana les arrebaten de golpe su imponente vida, son lecciones y consejos con sabiduría de aquellos que caminan el sendero de una oscura vía, aquellos que se quitan la venda y ven el mundo de forma muy distinta, en la historia de quienes se levantan en pro de la humanidad en lugar de ser presos de su corrupta avaricia, que aun estando muertos se piensan revelar. Revolución hasta el final, solo tienes este instante para actuar.